en esa logística integral y fundamentos de esa logística en el comercio internacional, lo primero que tenemos que saber es, o conocer, es cuáles son los objetivos de la logística. Entonces, generalidades de la logística, la definición de la logística, identificar el proceso de la cadena de suministros, identificar sus características de la cadena de suministros, identificar la importancia de la logística y de la cadena de suministros. Ese es el objetivo que tenemos para la clase y el objetivo que vamos a ir desarrollando de lo que es en sí la logística. Y para empezar, lo que es esa evolución, esas generalidades de la logística, entonces tenemos que, desde tiempos remotos, y les decía al comienzo, que la logística siempre ha estado presente. Entonces no solo está presente en cada uno de las actividades que realizamos, sino que también desde que el hombre es hombre y ha venido evolucionando a través de algunos procesos administrativos, algunos procesos productivos, pues la logística también ha estado presente en esa misma evolución y ha ido evolucionando también de la mano con ese mismo evolucionar del hombre. Entonces, la historia misma dice que los bienes que las personas querían no se producían en el lugar donde querían que se consumieran, o no eran accesibles cuando la gente los quería consumir. Entonces la comida y otras mercancías útiles o de conveniencia estaban ampliamente dispersas y solo disponibles en abundancia en ciertas épocas del año. Desde ahí empezamos a hablar de logística. Entonces, si nosotros nos remontamos, ¿cómo veían las tribus? Esas tribus que en algún momento llegaron a no solo explotar los recursos que la naturaleza les ofrecía, sino que pretendieron empezar a dar como cultivos, a que ese proceso fuera más planeado, que la planeación también hace parte de ustedes, saben muy bien que hace parte de todas las actividades y todos los procesos que realizamos. Entonces, lo que es logística y planeación van de la mano y siempre ha sido así y siempre será de esa manera. ¿Por qué? Porque es que la logística siempre nos va a llevar a que podamos llegar a planear casi básicamente lo que les decía. ¿Qué quiero? ¿Bajo qué condiciones? ¿En qué momento y en qué lugar voy a querer determinado servicio o determinado elemento dado como un producto? Entonces, en ese evolucionar es que también la logística, la planeación ha estado y ha ido cambiando. Entonces, el nacimiento de la logística dice que se remonta cuando el ser humano almacenaba comida en las cuevas con el propósito de tener comida durante el frío y el largo invierno. Entonces, cuando ya hablamos de que en algún momento el ser entendió, y vea que no solo el ser humano, hay muchos otros seres, animales ajenos al hombre, que también han entendido que tienen que hacer un proceso logístico. Y ese proceso logístico está dado, oiga, almacene para cuando las condiciones climáticas, sobre todo, no sean bajo esas condiciones ideales donde todo florece, donde hay frutos, sino que hay un momento en que necesitamos almacenar y el almacenamiento también hace parte de la logística. Entonces, en aquella época los productos no se transportaban, por lo que los humanos se veían obligados a vivir cerca de los lugares de producción, maximizando la rentabilidad presente y futura de la civilización en términos de costos y efectividad. Nosotros no hablábamos de costos estructurados, no hablábamos de procesos productivos eficientes, no hablábamos de eficacia, no hablábamos de productividad, pero sí entendíamos a través de la razón que era importante, uno, trasladarme. Entonces ahí aparecían esas tribus que hoy estaban acá, mañana bajo unas condiciones de climáticas, de traslados y todo lo demás, se movían para donde el clima sí les permitiera tener las necesidades a la mano, o sea, suplir las necesidades. Entonces, si sabían que hoy había invierno acá y que no era productivo, pues mañana migraban hacia otras regiones donde el invierno todavía no estaba afectando la productividad y por ende estaban optimizando, por lo menos buscando la supervivencia, estaban optimizando costos y efectividad. Ellos iban a donde podían cosechar, o donde podían por lo menos recibir temas de pesca, caza y algunos frutos que tomaban. Entonces, en esa evolución de la logística, vemos
cómo ya ha llegado a cambiar al día de hoy. Hoy ya no necesitamos trasladarnos, sino que buscamos que esa logística nos traiga lo que nosotros requerimos, bien sea para los procesos, bien sea para el consumo final, como independientes, pues, en temas de consumismo. Y venimos que en esas mismas generalidades, pensamos que la denominada logística moderna tiene su origen en el ámbito de la ingeniería militar. Ahí ya es donde empieza a estructurarse, en esa logística militar, se empieza a estructurar de una manera un poco más organizada quizás, y entonces decimos que viene una organización de movimiento de tropas, ahí está la logística presente. Un alojamiento, más logística. Un transporte, ¿qué transportaban? Todos los víveres, todos los insumos, no solo de sustento para las tropas, sino también insumos para la guerra, armas, municiones, todo lo que necesitaban. Y un avituallamiento que también hacía parte de todo ese proceso logístico que necesitaban los militares para poder atender sus guerras. Y las guerras no la podían traer al patio de la casa. Digo al patio de la casa, entre comillas, es como, oiga, no, pero si nosotros estamos en Bogotá y tenemos que ir a pelear en la frontera, no sé, con el Brasil, voy a hablar. Uy, no, ¿por qué no traemos la guerra aquí mejor cerquita a Bogotá para que no nos salga tan costoso y para que no tengamos que desplazarnos tan lejos? Imagínense todo el transporte, la comida, transportar tropas, llevarle víveres, llevarle material de guerra hasta la frontera, ¿no? Que es artera. Entonces, traigamos la guerra. Eso no se puede. Como la guerra estaba allá, los estrategas militares, ¿qué tenían que hacer? Pues parte de su estrategia bélica o de guerra estaba también pensar en cómo llevar todos los requerimientos a la frontera, que era donde estaban las guerras. Entonces, desde ahí se empieza, como muchos otros procesos, la revolución industrial nace también, o el cambio de la concepción industrial nace también con ideas que han surgido a través de las necesidades militares. Y la logística no es la excepción. Entonces, con esa necesidad es que en estas situaciones de guerra, decíamos que la eficiencia para transportar y almacenar los materiales y víveres resultaba vital, y la logística militar se incorpora al mundo empresarial, desde donde las técnicas logísticas evolucionaron hasta su concepto actual. Vemos cómo fueron adaptándose esa logística, que al comienzo nació por una mera necesidad de supervivencia. Después fuimos almacenando, después de almacenar ya no teníamos que recorrer todo el mundo, todas las localidades, a medida que se fueran dando esos cambios climáticos y algunas condiciones que afectaban la supervivencia, sino empezamos a almacenar. Y ya después, todo ello, viene un proceso de transformación, empezamos a intercambiar, empezó el trueque, y entre eso surge las guerras, surge las estrategias militares, y con ello surge también estrategias logísticas. Y entonces ya cuando toda esa evolución que tuvimos de la logística se va incorporando a lo que es esa era industrial, a lo que es la empresa, esa empresa que ustedes en algún momento van a crear, van a liderar, van a administrar, que tiene un proceso logístico completamente estructurado. Digamos que integración que se tuvo en la logística se hace a la Segunda Guerra Mundial. Dice que surge el interés de los negocios por ese proceso logístico, y se establece una analogía entre la logística militar y el abastecimiento técnico material, y se empieza a relacionar la logística militar con lo que sería más adelante ya la industrial. Entonces, esa interacción que va teniendo con la parte productiva, pues ya vamos a ver cómo viene a solucionar
muchas problemáticas en muchas variables que tenían los procesos de producción, que tenían los procesos de comercialización, por esa, por esa adaptación de lo que era la logística militar hacia la logística de la producción industrial. Y estos son los primeros pasos de la aplicación de lo que es la logística en la vida civil, ya hablando en la industria. Y para ello, entonces, voy a compartir un pequeño video, 4 minuticos y algo. Bueno, es un panorama supremamente amplio el que nos da este video, que se me hace, por lo menos, o sea, dentro de la amplitud, hace un muy buen resumen lo que ha sido la evolución de la logística. Y ya no entendiendo la logística como tal, sino entendiendo la logística desde un campo mucho más estratégico, como vimos en esa evolución. Esa estrategia que ha ido ya, que ha ido generando algún tipo de mejoras para la competitividad. Entonces ya no es la logística como esa necesidad que veíamos. Obviamente, sigue siendo una necesidad, pero es una necesidad estratégica, una necesidad de la cual podemos sacar un provecho competitivo y todos tenemos, como organizaciones, que trabajar en ello. Y es hasta donde ya no voy a generar un plan logístico meramente por llevar unos insumos a un lugar apartado donde estoy en guerra con el país vecino, sino que ya es cómo puedo yo a través de, en la industrialización, a través de esa necesidad de comercializar, pero entonces en algún momento dijeron, no, la logística ya no es ese requerimiento básico para llevar un producto desde el consumidor, desde el productor al consumidor final. Vamos a integrar otras partes de la logística para ser competitivos. Entonces ya no era solo una parte de logística, sino empezó a tornarse en la cadena logística. Una cadena que tuviera varios eslabones y decimos que ha evolucionado tanto esa logística que ya desde el mismo productor de la materia prima, desde la consecución de la materia prima, tenemos que hacer una gestión estratégica, por lo menos en cuanto a logística se refiere. De ahí pasa a un productor inicial, pasa de pronto al proveedor, después integramos al proveedor, lo integramos a nuestro proceso productivo y seguimos hacia el cliente final y de pronto ya vamos a través de una empresa especializada, a través de un outsourcing, a través de algunas entidades que sean más competitivas, porque si yo soy un productor de zapatos, de pronto mi fuerte no está en ser una organización altamente competitiva en logística. Yo soy altamente competitiva como empresa produciendo zapatos. Pero entonces, como no soy experto en logística, ahí puede estar esa desventaja que voy a tener con mis competidores. Entonces, ¿qué dicen? Oiga, si usted no es experto, pero es experto haciendo zapatos, pues contrate un outsourcing, contrate una empresa especializada. Entonces, imaginémonos que nosotros somos productores de zapatos, necesitamos llevar zapatos a otro país y necesitamos involucrar en ese proceso logístico todo el traslado de un container lleno de zapatos. Y tenemos que meterlo en un buque y ese buque tiene que llegar a un puerto y de ese puerto llegar al almacén en determinada ciudad, al interior de un país, para comercializar nuestro producto. Imagínense que todos tuviéramos que tener buques, tuviéramos que tener trenes, tuviéramos que tener camiones, tuviéramos que tener tractocamiones. O sea, nuestro proceso no va a ser tener todas esas herramientas logísticas. Mi proceso va a ser tener herramientas para transformar una materia prima en un zapato bajo unas condiciones específicas. Entonces, ahí la logística se empieza a tornar un poco diferente, un poco ya más picante en el proceso de competitividad.
Y esa logística es la que pretende convertirse, pues obviamente, en un factor de alta análisis, de alta estrategia para poder llegar a ser competitivos. Y entonces ya viendo así como ese panorama amplio de lo que era la evolución logística y algunas herramientas, ya nos hablaba, por ejemplo, del quiz del Quick Response, nos hablaba del Just in Time, nos hablaban de ciertas metodologías que se han ido sumando a esa misma evolución logística. Entonces, ya en su momento vamos a hablar, por lo menos, básicamente, de cada una de ellas, por lo menos de las principales estrategias que se han ido sumando a esa evolución. Y en esa definición de la logística en los negocios, vimos que es un campo relativamente nuevo desde el estudio integrado de la gerencia, y si lo comparamos con tradicionales campos como las finanzas, el marketing y la producción. Entonces, en su momento, sí ha venido evolucionando, pero se ha ido integrando a ese plan estratégico de las organizaciones, digamos que de una manera más lenta, porque al comienzo, obviamente, que las empresas se preocupaban por las finanzas. Bueno, primero por la producción, en esa historia de la producción. Necesitamos producir. Después, cómo éramos competitivos desde los procesos, ¿no? Desde la distribución, desde los procesos productivos. Entonces ahí en esos procesos buscábamos ser eficientes, buscábamos la productividad. Después, como que fueron integrándose también cuál era el costo-beneficio, y entonces empezamos a hablar de finanzas. Empezamos a hablar de cómo vender, del marketing. Y hay todas unas estrategias también de mercadeo que fueron surgiendo, pero la logística se empezó a adherir a ellas ya como un factor también, un elemento fundamental en esa búsqueda de mejorar, obviamente, que las finanzas, de apalancar los procesos de mercadeo, de marketing, y obviamente que también, digamos, aprovisionar todas las necesidades que tenía el sector productivo o las áreas productivas de la organización. Entonces, en esa evolución es donde vemos que la logística empieza a coger una importancia y una relevancia supremamente interesante en los procesos administrativos y en los procesos productivos. Y por eso dice, oiga, la logística viene a ser un campo nuevo, pero empieza a ser integrado de lo que es la gerencia. ¿Por qué? Porque ya no es produzcan zapatos, que en el ejemplo que daba, y llévelos a un cliente, mira a ver quién los lleva. ¿Cómo puedo ser competitivo? ¿Y desde dónde nace esos planes estratégicos? Pues desde la alta dirección. Entonces, desde ahí tenemos que ir reforzando toda la estrategia logística. Entonces, dice que la logística es la parte del proceso de la cadena de suministros que planea, lleva a cabo y controla el flujo y almacenamiento eficientes y efectivos de bienes y servicios. Entonces ya empezamos a definir un poco más la logística. Entonces ya la logística no es quien recoge y lleva. Ya no es quien va y trae, produzca y lleve, sino que debe estar estructurada y planeada. Entonces, y no solo hay una planificación, sino que como el proceso básico o el proceso administrativo que alguna vez por allá nos proponían entre los precursores de la administración, entre Taylor y Fayol, que por allá empezaron a estructurar toda la administración, pues la logística también tiene ese mismo concepto. Inicie con una planeación, ejecute y controle. ¿Qué voy a controlar? Pues que el plan que he realizado se esté ejecutando tal cual como estaba también estructurado. Eso es el control. Entonces, ¿yo qué tendría que controlar? Pues controlar el flujo de producción, controlar los costos, controlar las entregas, controlar satisfacción del cliente. ¿Por qué? Porque todo eso debe estar dentro de un plan maestro de logística. Y entonces, debo controlar el almacenamiento, claro, porque es que ahí también depende, uno, almacenamiento para consumo o de lo que requiera mi proceso productivo. Y almacenamiento de productos terminados, que son los que voy a poner a disposición de un cliente final o un cliente consumidor. Entonces,
ese, ese, ese proceso logístico ya empieza a tornarse un poco más grande, como lo decía, más amplio y más importante. Y así como la información, no solo almacenar bienes, sino también toda esa información que va a respaldar todos los procesos de ¿qué? De abastecimiento, de almacenamiento, de transformación y de entrega al cliente final. Y entonces, desde el punto de origen hasta el punto de consumo. Eso es la cadena, ese es el alcance que tiene la logística dentro de las organizaciones. Y con el fin de satisfacer requerimientos, obviamente que de los clientes. Tenemos clientes internos y a ellos tenemos que apuntarle con nuestras estrategias y nuestros objetivos logísticos. Y la administración de la cadena de suministros, entonces ya vea que ya empezamos a hablar de esa logística, de esos suministros, pero hablamos de administración. Es la gestión que vamos a empezar a hacer de estos factores dentro de organizacionales. Y se define como esa coordinación sistemática y estratégica de las funciones tradicionales del negocio y de las tácticas a través de funciones empresariales dentro de la compañía en particular. Y a través de las empresas que participan en la cadena de suministros con el fin de mejorar el desempeño a largo plazo de las empresas individuales y de la cadena de suministros como un todo. Entonces ya vemos que empezamos a hablar, de hecho empezamos esta charla del día de hoy, esta sesión, diciendo, oiga, primero era por una necesidad de supervivencia, después fueron evolucionando, después hablamos que se fueron adhiriendo temas como el just in time, que era ese justo a tiempo que empezó a revolucionar lo que era el mundo tanto industrial como logístico a través de esas estrategias de justo a tiempo, del quick response, que era esa respuesta rápida que deberíamos tener y que debemos tener todas las organizaciones. Pero entonces, para poder hablar de todo ello, para poder integrarlo en los procesos organizacionales, tenemos que hablar de administración. Y la administración, obviamente, que orientada ¿a qué? Pues a través de un proceso sistemático, estructurado, planeado y coordinado, ¿cómo puedo llegar a integrar todos los elementos necesarios para uno, ser competitivos, para que haya un mejoramiento de mis procesos desde que inicia el proceso logístico o de suministros hasta que le entregamos a un cliente final? Y eso crea un universo. Y ese universo es el que nosotros llamamos como administración de la cadena de suministros. Empieza, como lo dice la gráfica y el dibujito, desde la materia prima, viene una producción, viene un transporte y una distribución, viene una venta, hasta que llega a un consumidor final. Y todo debe estar planeado dentro de lo que es la logística. El modelo de lo que es la dirección de la cadena de suministros podría estar dado bajo una tablita que se ha resumido así. Viene una cadena de suministros, viene un medio ambiente global, que es todo el entorno, y viene una coordinación entre empresas. Y esas empresas que tienen que empezar a integrar todos sus estrategias para poder llegar aquí, a un cliente final. Para ello, ¿qué van a integrar? Pues tienen que integrar procesos de marketing, de ventas, de investigación y desarrollo, de algunos pronósticos de lo que es la demanda, de producción, de compras, de logística, de sistemas de información, finanzas y servicio al cliente. Todos esos son elementos que deben estar integrados en un plan logístico. ¿Por qué el marketing? Porque es a través de él que doy a conocer mi organización y mis productos. Las ventas, porque no puedo hablar de un proceso logístico, no puedo planear un proceso logístico si yo no estoy integrando ventas. Y viene investigación y desarrollo. Viene acompañado también quizás de esos pronósticos de ventas. ¿Por qué? Porque así como yo debo pronosticar qué voy a vender, obviamente que debo de tener dentro del plan, dentro del presupuesto, ¿qué necesito yo para eso que estoy pronosticando en ventas les llegue al cliente final, les llegue al consumidor? Viene una producción, acabo de mencionar que la logística es la que también debe respaldar todo el proceso productivo a través de abastecimiento, almacenamiento, también una respuesta rápida, también el quick response, pero para ese cliente interno que es los procesos de producción. Viene un proceso de compras
que es el que también viene a apoyar todo el abastecimiento. Viene esa logística que está integrada. Vienen los sistemas de información, porque yo no puedo pretender satisfacer necesidades de clientes internos y externos si no los tengo concatenados en un proceso o en un sistema de información que me permita saber cuáles son las necesidades, qué tengo en almacenaje, cuánto debería invertir para abastecer, cuánto me cuesta, y todo eso hace parte de un proceso sistematizado y de información. Y ese es el que apalanca, obviamente, en un proceso más analítico en cuanto a finanzas, y viene un servicio al cliente que también debe ser el que por lo menos nos dé a conocer o refleje que toda esa estrategia valió la pena. ¿Por qué? Porque tenemos un servicio al cliente efectivo, donde tenemos clientes satisfechos, clientes fidelizados y de pronto clientes que van a la recompra, que ya en el proceso de marketing son esos que vuelven a comprar, vuelven a buscar la organización para satisfacer sus necesidades. Y eso es lo que apalanca. Entonces, ¿a través de qué? Productos, servicios, información, recursos financieros, pronosticando demanda, que es la integración de ellos. ¿Para qué? Satisfacer al cliente, un valor agregado, una productividad dentro de sus procesos y todo esto buscando una ventaja competitiva. Eso es lo que es un modelo de dirección o alguno de los modelos que existen en el mundo para lo que es la cadena de suministros. Vamos, este videito es mucho más corto, lo voy a compartir también. Como veíamos entonces, la administración de la cadena de suministros pretende eso, pretende mejorar la rentabilidad de la organización. ¿A través de qué? Pues de la gestión que se haga en cada una de los eslabones que componen la cadena de suministros. Entonces decimos que la cadena de suministros perdón, es un conjunto de actividades funcionales, como el transporte, el control de inventarios, como almacén, y ahí hay otros elementos que vamos a ir viendo a lo largo del curso, que son los que integran esa cadena de suministros y que se repiten muchas veces a lo largo del canal de flujo, mediante las cuales la materia prima se convierte en productos terminados y se añade valor para el consumidor. Esos eslabones que componen la cadena de suministros son los que se tienen que gestionar, les decía, dentro de la administración logística, dentro de la administración de la cadena de suministros. Entonces, como se vuelve un proceso repetitivo, yo tengo clientes, siempre voy a tener clientes, siempre voy a producir bien esos servicios, pero tengo que producirlos. Entonces, siempre tengo que pensar en que debo llevarle ese producto, llevarle ese servicio a ese consumidor final. Y a ese consumidor que tengo que llegarle con unas condiciones que desde ya quiero que nos vamos apropiando. Costos, calidad, tiempo y lugar, que son las variables a las cuales le tenemos que apuntar desde la gestión logística y gestión de la cadena de suministros. Cuando hablo de calidad, estoy hablando de bajo unas condiciones pactadas con un cliente, ¿sí? Yo no puedo pretender, no sé, en una planeación de transporte, llevar televisores con bultos de papa, integrados en un mismo camión, arrumados y almacenados en los tractocamiones a lo que dé la capacidad. ¿Para qué? Para ser más productivo, para ser más efectivo. Yo no puedo pretender ello. Entonces, ¿eso qué va a afectar? Pues va a afectar unas condiciones de funcionalidad o unas condiciones de calidad. Entonces, esas son parte de los elementos a los cuales debería apuntarle como objetivos de la gestión logística y la cadena de suministros. Entonces, condiciones pactadas. Otro de los objetivos, y eso los voy a repetir quizás en todas las sesiones porque hace parte de la esencia de la gestión logística, es en el lugar indicado. Yo no puedo pretender que un cliente tenga que, no sé, sacrificar
tiempo, espacio, inversión, porque es que yo solo le entrego hasta determinado punto y que si él necesita que vaya. Si yo quiero ser competitivo, tengo que buscar entregar donde lo necesita el cliente, ¿sí? Y en ese afán de la competitividad, pues tenemos que pretender llegarle al cliente donde lo necesite. Ya vimos, condiciones de calidad o condiciones pactadas del producto o el servicio se deben entregar y debe pretender la gestión logística que cumpla con ello. En el lugar indicado, en el tiempo preciso. Imagínense ustedes que yo tenga una empresa de alimentos, alimentos quizás para consumir inmediato, es decir, comidas rápidas, restaurante, y que diga, no, es que me trae por favor 5 almuerzos. Para la 1 de la tarde yo le llego a las 7 de la noche, ¿no? Pero es que no pude llegarle antes. A los clientes hay que pretender darles ese servicio en el momento indicado. Y ese momento o ese momento preciso está cuando él lo necesite. Y eso es lo que debe pretender la gestión logística y la gestión y la administración de la cadena de suministros, que le llegue al cliente en el momento que él lo requiera. Entonces, ya tenemos lugar preciso en el tiempo indicado bajo unas condiciones también pactadas. Y viene en la cantidad requerida. Si el cliente me pidió 5 almuerzos, yo no le puedo llegar con 3 y que por la tarde le traigo los otros 2. Yo tengo que llevar la cantidad que él requiere. Y esto, aunque suene un poco patético los ejemplos que estoy poniendo, aplica para casi todo tipo de producto. El cliente, si hace una solicitud de 100 unidades de un X producto, él espera que le lleguen 100 unidades porque si las está requiriendo es porque hace parte de una necesidad y hace parte de una orden de pedido que debe estar bajo esa condición. Y por último, tenemos que tener en cuenta los costos. Hace parte de la competitividad, bajo unos costos que sean apropiados o que sean óptimos para las dos partes, tanto para los costos míos como organización para llegar a ese cliente, como que también el cliente no termine pagando mis improductividades. Yo no le puedo trasladar al cliente la mala gestión administrativa de la cadena de suministros o de la gestión logística. Yo no le puedo trasladar esas improductividades, porque si estamos buscando competitividad, pues en algún momento dejaremos de ser competitivos si seguimos en ello. Entonces, permítame, son las 8. En esa cadena de suministros decimos que hay unos canales físicos de suministros y se refiere a la brecha de tiempo y espacio entre las fuentes inmediatas de material de una empresa y sus puntos de procesamiento. Esos son los canales físicos. Los que nos llevan una materia prima a través de un canal físico, a través de un medio que es tangible para llegar a las fábricas o a las operaciones donde se hace todo el proceso productivo, y hay otro canal físico que es el que lleva al cliente final. A lo largo del curso, por ahí en algún momento hablaremos de logística inversa, que es donde hay un retorno y es una flecha que le dice, oiga, en algún momento tenemos que también planear cuando eso se devuelva. Y ese canal físico de distribución se refiere a la brecha de tiempo y espacio entre los puntos de procesamiento de una empresa y sus clientes. O sea, hay dos canales físicos entre el aprovisionamiento, el valor agregado o lo que es agregarle valor a través de la transformación, y otro canal físico a través de lo que es hacia el cliente. Eso hace parte también, ellos hacen parte también de lo que es la cadena de abastecimiento. Entonces, denme un segundo. Entonces, como les decía, la cadena de suministros cuenta con estos dos canales físicos mínimos de distribución. Y es que yo tengo que abastecerme, obviamente, que de todos los requerimientos, y en requerimientos tenemos materiales, tenemos insumos, tenemos materias primas, como ese gran conjunto de requerimientos que vamos a tener para nuestros procesos productivos, bien sea para producir bienes o producir servicios. Yo, para producir servicios también necesito abastecerme,
también, dependiendo del tipo de servicio, no solo me abastezco de información, también tengo unos materiales, unos insumos y unos consumibles que voy a tener para poder prestar un servicio. Entonces, imaginémonos que yo presto, por ejemplo, el servicio de lavado de vehículos. O sea, es un servicio y no es un producto, es un servicio. Pero ese servicio, pues necesita ¿qué? Necesita agua, necesita aditivos, jabones, no sé, todo lo que le aplican, desengrasantes, qué sé yo más, que se utiliza en los procesos de lavado de vehículos, pero sigue siendo un servicio, pero un servicio que tiene requerimientos. O sea, que en ese orden de ideas también podemos decir que los servicios, tanto como los bienes, requieren de estos canales físicos, que son los que nos permiten llevar todos esos insumos, todas esas materias primas, todos esos materiales a que sean consumidos dentro del proceso. Y si estoy hablando de procesos productivos, de bienes industriales, entonces en ese orden de ideas, pues obviamente que voy a necesitar mucha más logística, mucha más planeación en la cadena de suministros para poder abastecerme de ellas. Y al final hay otro canal físico que es el que transporte todo eso que usted está produciendo hacia un cliente final, no sabemos, o hacia un cliente, porque en muchos casos podemos transportarlas a un cliente que no es el consumidor final, sino que es el distribuidor, pero igual yo tengo que pretender entregar a ese cliente que distribuye, pues también bajo las mismas condiciones y bajo la misma planeación. Y eso es lo que pretendemos a través de lo que es los canales físicos que componen la cadena de suministros. Y decimos que entonces las fases y actividades asociadas con la cadena de suministros están dadas básicamente por el esquema que vemos, pero puede llegar a variar porque todas las empresas son diferentes, todas, así como cada una de las personas, ustedes y yo, somos totalmente diferentes. No, pues es que yo me parezco a mi hermano, no, somos diferentes. Las organizaciones también, no solo aplica para las personas naturales, las personas jurídicas tienen sus propias necesidades, tienen sus propias estructuras, piensan organizacionalmente diferente. Entonces puede llegar a variar, no es que porque lo dijo el ingeniero Juan Carlos, ya esto es una camisa de fuerza de que todos los esquemas y fases están dados a través de esas actividades, pero les garantizo que la mayoría son el factor común de las empresas. Entonces dice que la cadena de suministros tiene una ideología de trabajo integradora y su finalidad es la gestión de las fases de distribución o flujo de canales, empezando por los proveedores hasta llegar a los consumidores finales, pasando por los clientes. Los actores que vienen a intervenir dentro de cualquier cadena de suministro están dados. Proveedores, la empresa, mi organización, los clientes, las empresas de transporte. Vea que en esa evolución en algún momento decíamos, aparecen y surgen los outsourcing, que son esos especialistas, los duchos y los chachos, como decimos coloquialmente, en lo que es la gestión logística. Y aparecen ahí como también unos actores supremamente importantes en el proceso logístico. Y vienen los almacenes de tránsito y las centrales, ahí nos contrae centrales de compra y distribución. Entonces, en ese orden de ideas tendríamos un esquema similar. Entonces tenemos unos fabricantes, tenemos un transporte, un almacenamiento, hay otro transporte ahí supremamente visible y hace parte de esos transportes físicos que nombrábamos en la diapositiva anterior. Viene una fábrica, viene un transporte, otra vez un transporte físico, porque usted no va a tener los clientes y difícilmente, aunque hay organizaciones que el cliente va a ir al punto de fábrica, difícilmente todo su proceso logístico se limita a eso. Siempre tiene que haber un transporte, un almacenamiento, hay otro transporte hacia unos clientes y hay un flujo de información en doble vía. ¿Qué es doble vía? Yo tengo que, o los proveedores me generan la misma información, yo la proceso, yo genero información para los clientes y los clientes también generan información.
información de pagos, información de pedidos, y eso se vuelve recíproco, se vuelve un ciclo de información que en algún momento vamos a ver si alcanzamos en el curso a validar por lo menos cuál es ese ciclo logístico, y vamos a ver que empieza con una orden, con una necesidad. Todo nace de una necesidad, las empresas viven por una necesidad, ustedes están estudiando por una necesidad, ahí parte todos los cuentos, parten de una necesidad. Pero esa necesidad después en logística o en la cadena de suministros, esa necesidad se transforma en una solicitud de pedido. Obviamente que pasa por un tema de licitaciones o por un tema de solicitud de cotizaciones o de ofertas comerciales. Se analiza, se toma la mejor decisión, se elige cuál va a ser el proveedor y a través de ahí empieza todo el proceso de información. Luego ya estamos hablando de información, pero se complementa una orden de pedido, después un compromiso de compra, después un documento con el que se entrega, después un documento para validar el pago, después generan el pago y hacen la respectiva retroalimentación y todo se vuelve un flujo de información. Es decir, la cadena de suministros fluye en las dos cosas. Fluyen materiales, entendido materiales también los productos, y fluye información. Esos son los flujos que tenemos dentro de una cadena de suministros. ¿Cuál es el secreto de cada organización? Pues que ese flujo de información y que ese flujo de productos o de bienes y servicios se haga de la manera más óptima, más competitiva. ¿Cómo se hace competitivo? En algún momento empezaré a ir resonándoles temas como el de la productividad, la eficiencia y la eficacia, que para mí son supremamente importantes en cualquier proceso administrativo, cualquier proceso productivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ser competitivo, por lo menos desde la cadena de suministros? Pues ser eficiente, ser eficaz, y eso me lleva a ser productivo, ¿sí? Esa eficiencia. Entonces, ¿qué es eficiencia? Para que vayan los que no tienen claro todavía el concepto, hacer más con menos, hacer. Me voy a pedir el favor de que apaguemos, si están amables, los micrófonos. William, gracias, Maldonado. Entonces, en ese orden de ideas, ¿yo qué les digo? Cuando busco la eficiencia, es que pretendo hacer más utilizando de una manera eficaz, de una manera racional, los recursos que estoy utilizando para obtener ese bien o ese servicio. Eso es productividad. Nosotros decimos que la productividad es hacer más con menos. Es poder llegar a producir igual o lo mismo cada vez con menores recursos. La optimización del recurso. Entonces, en la cadena de suministros, obviamente que la competitividad va a ser ¿de qué? Pues de gestionar esa productividad. ¿Para qué? Para poder llegar a más clientes utilizando menos recursos. Entonces, para en algún momento de optimización de operaciones, que eso sí ya no lo veremos en este curso, pero la optimización de operaciones tiene todo un módulo acerca de lo que es optimización del transporte. Y es cómo puedo yo generar planes de transporte que permitan optimizar todos los recursos que necesito. ¿Qué recursos necesitaré? Cargue, descargue y transporte eficientes. Y a través de ello, generar también estrategias de competitividad. Y entonces, en ese orden de ideas, pues acabamos de ver como de una manera introductoria, obviamente que ya desarrollando algo de tema de lo que es cadena de suministros y logística, acerca de eso, de cómo podemos hacer competitividad. ¿Desde dónde? Pues apalancado desde el rol de ustedes como administradores en cada uno de los procesos. Ustedes van a administrar líneas de producción, van a administrar organizaciones, van a administrar quizás cadenas de suministros en algún momento, porque la gestión de transporte en muchas organizaciones es todo un departamento, la gestión logística es todo un departamento, una microempresa ahí dentro, una mini empresa dentro de la organización que tiene que ser administrada asertivamente, que tiene que ser administrada bajo unas estrategias y una planificación que conlleve a que la competitividad no está solo en los procesos. A veces nosotros creemos erróneamente que para ser competitivos tenemos que mejorar el proceso productivo.
Entonces, si nosotros hacemos, no sé, confeccionamos prendas de vestir, entonces tenemos que ser productivos en el corte de la tela. Tenemos que buscar la mejora continua no sé cómo se llama, en el cosido, en coser las piezas. Entonces ahí en ese ensamble, en esa coser, decimos, ahí está concentrado. Pero no, señores y señoras administradoras. Resulta que acabamos de ver que la gestión logística era más que transportar en un camión, que la cadena de suministros, que va muy ligada a la gestión logística, integrada, la logística integra la cadena de suministros, o sea, tiene labores desde que estamos optimizando los requerimientos materiales, materias primas e insumos, hasta que le entregamos a un cliente. Y en todos ellos, cada estrategia que yo implemente, pues me va a llevar a ser más competitivo. Y eso es lo que pretendo que por lo menos nos llevemos del día de hoy. Que podemos ser competitivos desde la misma cadena de suministros, de la administración de la cadena de suministros y obviamente que de lo que es la gestión logística y la logística integral. Dicho esto, mis queridos amigos, si me permiten, voy a presentarles de una vez, sin anestesia, el otro tema que es muy rápido, trataremos de sacarlo y evacuarlo rapidito. ¿Qué estoy haciendo? Me volví loco. Listo. En la logística existe algo que es la distribución logística. Entonces, vamos a ver las principales áreas que componen la logística de esa distribución. Entonces, en esas principales áreas, ¿qué tenemos? Uno, tenemos almacenaje o almacenamiento. En ese almacenamiento, decimos que es el responsable de guardar ubicados los materiales, conservándose en condiciones óptimas para su utilización. En él deben incluirse los de planta, materias primas, artículos y productos terminados. Entonces, esa primera área principal dentro de lo que es la logística, estamos en el almacén. Y ese almacén que debe tener ¿qué? Un control de stock y preparación de pedidos. Y eso se maneja a través de un flujo de información. Esa información que yo les decía que en algún momento no solo venía del proveedor hacia nosotros o de nosotros al proveedor, sino que también había un trato especial de la información que yo tengo y eso hace parte o sea, ahí el almacén viene a integrar de una manera también muy relevante todo el proceso logístico. Entonces, estamos en el control de stock y preparación de pedidos, embalaje y etiquetado, estanterías y estivas, elaboración de guías y documentaciones, control y seguimiento informático de movimientos. Esa es lo que cierra también todo el proceso de almacenaje. Entonces el almacén viene a desempeñar un rol que de él depende el abastecimiento, de él depende todos los requerimientos que se hagan en el momento oportuno y la gestión de compras, que en algún momento vamos a ver gestión de compras. Entonces está muy, muy apalancado con lo que almacén diga. Y almacén lo dice no por capricho, sino porque tiene toda una estructura, un flujo de información que le dice en qué momento pedir, en qué momento reabastecernos, en qué momento hacer una recompra. Y ahí es donde todo este seguimiento informático de movimientos cobra sentido. Y obviamente, ¿qué va a respaldar qué? Pues a respaldar procesos de la preparación de pedidos, etiquetados, estanterías y todo lo demás. En ese almacén hay ciertas funciones y entre esas está recibir los suministros. Entonces su importancia radica tanto que es la que inicia el flujo de materiales,
con una deficiente gestión genera errores que luego afloran en el inventario y que limitan la productividad de la institución, perdón, de la instalación. O de la institución también. Organizar continuo la recepción de mercancías es clave para asegurar un almacén eficiente y contener los costos operacionales. Y viene planificar las llegadas de mercancía, verificación para ver si el pedido coincide con lo acordado con el proveedor en cantidad, modelo y características, descarga y gestión en los muelles de carga. Eso es lo que hace almacén. Es decir, recibe, y eso que recibe, pues tendrá que ser gestionado de una manera eficiente. ¿Para qué? Para respaldar compras, como lo decía hace un momento, pero también para poder llegar a apalancar todo el proceso productivo, empujarlo a través de satisfacer todas las necesidades que tenga de requerimientos. Si hay, imagínense un almacén que tenga errores o que tenga, no sé, ineficiencias en el manejo del flujo de información. Entonces él le aparece en su sistema, le aparece que tiene, vamos a hablar de cualquier producto, 50 kilos de X producto que se necesitan en el proceso productivo. Pero esos 50 kilos no se ha hecho compra, son los suficientes, llega a producción y le dice, necesito 50 kilos para esta orden de compra. Y el almacén dice, ah, carambas, es que los 50 kilos que usted me está pidiendo solo tengo 20, no sé qué le pasó al sistema porque me dice que 50. ¿Quién está llevando pues la improductividad? La producción. Esa producción que ya no va a poder llegar a producir lo requerido porque le falta un insumo. Y al final, ¿quién pues va a pagar el pato, como decimos nosotros también coloquialmente? Es el cliente final y por ende la organización. Y al cliente no le podemos decir, oiga, qué pena, usted necesitaba X cantidad de productos, pero solo le puedo entregar menos, Y cantidad de productos, porque resulta que en el almacén tuvimos un problema y no teníamos lo que reflejaba el sistema. Eso no se puede. Entonces esas improductividades y esos errores se deben evitar a través también de una gestión asertiva de lo que es la información. Y viene pues ya unos procesos más físicos, que es descargar, almacenar, de acuerdo a las condiciones de cada producto, obviamente que tiene sus propias particularidades de almacenamiento. Y ese aprovisionamiento en compras, así que es uno de los pilares fundamentales dentro de la gestión logística. Además, los objetivos están íntimamente relacionados con los objetivos de otras áreas fundamentales de la cadena de suministros. Y garantizar un buen flujo de información bidireccional, esa que les hablaba hace un momento. Y estamos hablando de aprovisionamiento y de compras dentro de las áreas que componen la logística. Y viene, mantener un flujo estable y continuo de materiales hace parte de esta área de aprovisionamiento y compras. Y entonces un buen software de gestión nos ayuda a determinar cuáles son los requerimientos o necesidades de acopio de materiales. Y hoy en día, con la evolución también de la cadena de suministros, aparecieron los famosos ERP o MRP, que son esos software que me permiten tener todo un mapa y todo un control de qué es lo que yo requiero, proyectando incluso la demanda y haciendo pronósticos. Entonces, el mismo sistema le permite administrar tanto compras, tanto producción, requerimientos, tanto producto terminado y despachos a cliente. Todo eso se maneja en estos software o los famosos MRPs. Y viene valorar y evaluar objetivamente a los proveedores, hace parte del aprovisionamiento de compras. Nosotros cada vez cobra más fuerza esas estrategias de mejoramiento continuo que ya usted como cliente no es que tenga la razón. Usted como cliente no se encapricha con algo y dice, no, pues que yo le estoy pagando, usted es el proveedor. No, vamos a trabajar de la mano, vamos a desarrollar proyectos, vamos a desarrollar propuestas en conjunto. Y conozco muchas organizaciones que invierten un dineral y que invierten, digamos que de esfuerzo humano a través de toda su experticia para poder acompañar y desarrollar proveedores. Y uno dice, oiga, pero ¿para qué le invierte en el proveedor? Porque resulta que cuando usted desarrolla un buen proveedor,
usted está ganando. Entonces usted no puede hablar del just in time, que hablábamos hace un momento dentro de la evolución logística, hablar de un justo a tiempo, si usted no tiene esa misma estrategia alineada con su proveedor. Entonces usted cumple muy bien, pero es que el justo a tiempo también le dice, oiga, debe tener poquito inventario, por ejemplo. En la logística se debe tener poco inventario. Y ese poco inventario conlleva a que usted tenga proveedores que sean ágiles, que también apliquen el quick response, la respuesta rápida. Entonces, por eso debe estar integrado y hace parte de la gestión logística, hace parte de esos mismos eslabones de la cadena de suministros, que aprovisionamiento y compras desarrolle, evalúe objetivamente a los proveedores y establecer una serie de criterios de valoración y evaluación continua de los proveedores. Así como yo los desarrollo, obviamente que tengo que estar evaluando frecuentemente tiempo de entrega, costos, calidad. Eso se evalúa en un proveedor. Y el proveedor que no se evalúa, pues no sabemos cómo está y creemos estar bien a la sombra de un muy buen árbol como proveedor y de pronto es un árbol sin hojas que en algún momento nos va a afectar el proceso productivo, nos va a afectar la imagen cuando empezamos a tener deficiencias en el proceso. Hace parte también dentro de las áreas el transporte externo. Más adelante en algún modo lo veremos, el transporte multimodal, que es este transporte interno, pero ya así como aparece en esta gráfica, en esta imagen. Y ese es donde se garantiza que el producto llegue al cliente y consumidor final en perfectas condiciones y con plena satisfacción. Si ustedes recuerdan que en algún momento les decía que uno de los objetivos es llegarle al cliente con el producto en las condiciones que él espera que lleguen. Estas perfectas condiciones. ¿Por qué? Porque hay una negociación y hay un compromiso de cumplimiento hacia él. Entonces, esas perfectas condiciones también dependen del transporte, de llevar el computador que les decía, o el televisor, no sé, en su momento, con el bulto de papas. Entonces, es cómo puedo yo que esta área también haga lo propio para poder ser competitivos buscando esto en la satisfacción del cliente y cumplir con esos objetivos. El conjunto de procesos que tiene lugar después de que el producto esté completado y listo para ser enviado al cliente final. Eso es el transporte interno. Pero también el transporte interno es el que se produce tanto en el interior de las instalaciones de almacenaje como entre las distintas plantas productivas de la empresa y sus respectivos almacenes si estamos hablando de una manufactura. Ese es el transporte interno. Es decir, que yo tengo una sede en Medellín y tengo otra en Bogotá y en Medellín es que produzco, contaría como un transporte interno transportar toda esa mercancía de mi sede en Medellín a la sede en Bogotá. Hace parte del transporte interno y tengo que tener obviamente que toda una estrategia y todo un plan para llevarlo, no solo dentro de la misma instalación, no solo en la misma bodega, sino también ese transporte que o tengo en Bogotá la fábrica y tengo, bueno, en el norte de Bogotá y en el sur tengo un almacén de distribución. Tendré que llevarlo para poderlo distribuir allá, para ponerlo en venta al cliente. Eso se cuenta como transporte interno y hace parte también de las áreas logísticas. Es un video que ustedes van a ver de pronto en la presentación. Vamos, ahorita no lo vemos. Dice distribución. ¿Qué es distribución? Porque estamos hablando de una logística y logística de distribución. Entonces decimos que es el conjunto de actividades que permiten distribuir los productos de una empresa hacia las plazas o puntos de ventas en donde estarán a disposición o serán ofrecidos o vendidos a los consumidores. Es una de las funciones más importantes de una empresa, ya que es la que permite que los productores estén a disposición de los consumidores y por tanto que puedan ser comprados o adquiridos por estos. Eso es distribución. Es la que permite poder llegarle a esos clientes. Y obviamente que también va muy ligado a todo un plan estratégico para poder ser competitivos. Y no todos los clientes los tenemos a las goteras de nuestra organización, a las goteras o en el patio de nuestro almacén. Va a haber momentos en que tenemos una planta de producción en Bogotá y tenemos que llevar hasta Putumayo. Tenemos que llevar hasta La Guajira, como hay un compañero por ahí. Entonces, en su momento, pues la empresa tendrá, cuando haya lugar, que
hacer todo un plan estratégico de distribución, toda una logística para poder llegarle en esa misma cadena de suministros, llegarle tanto al de Putumayo como al que está en La Guajira, como el que tiene en el patio de su almacén de ventas o de distribución. Entonces, cada una de las organizaciones, cada uno de los clientes y cada uno de los productos necesitan un plan concreto para poder llegarles. Pero no podemos decir que porque el cliente está en Putumayo yo no le puedo entregar. Si es un cliente potencial, si es un cliente que puede llegar a generar unas compras que valgan la pena, pues, que sean relevantes y que tengan impacto, pues tendré que hacer todo un proceso para poder satisfacer su necesidad. Tratamiento de atención de pedidos, que está dado a través de la planificación de producción, que es un proceso productivo, es la transformación o la fabricación de materia prima en un producto acabado. Para esta transformación suele utilizarse diversos componentes. Gestionar efectivamente la planificación de la producción en la cadena de suministros incluye formar alianzas y relaciones estables entre todos los miembros. Estos lazos van desde los proveedores de los proveedores hasta los clientes de los clientes. O sea que la planificación de la producción, como un área también de la gestión de logística, o de la logística, perdón, también está a que no solo es producir dentro del proceso productivo, no solo generar valor agregado a una materia prima y convertirlo en un producto, sino también va a planificar más allá. Y entonces incluso llega a decir, oiga, gestionar la producción es llegar a poder gestionar o hacer una alianza con los proveedores de sus proveedores, iniciando el proceso. Y con los clientes de sus clientes, finalizando el proceso. O sea que, como se diría, de cabo a rabo tenemos que gestionar también la producción. ¿Y qué es gestionarla? Pues desde ingeniería y desarrollo, desde retroalimentación, desde mejora continua, desde atención al cliente, desde respaldo al cliente en esa atención, pues tenemos que tener todo planificado y hace parte de una planificación logística. ¿Por qué logística? Porque es que para hacer ese respaldo que decía dentro de la atención del cliente, por ejemplo, atención postventa, yo tendré que también dedicar un recurso, dedicar una serie de elementos que si no están planificados, pues no voy a tener control sobre ellos. Y esa falta de control, pues sencillamente me va a llevar a que de pronto no sea competitivo, tenga sobrecostos, no puede atender. Si yo no lo tengo planificado, ¿cómo voy a atender o cómo va a tener esa respuesta hacia el cliente, en esa atención al cliente o en ese respaldo que el cliente espera de postventa o todo lo que sea necesario? ¿Yo qué tengo que tener? Pues unos recursos planificados. ¿Para qué? Para tenerlos controlados, para tenerlo dentro de un presupuesto y para poder dar el servicio que espero. Viene información y comunicaciones, por último, que dice que es un proceso de comunicación efectivo dentro de las áreas de logística que garantiza la información fluya sin problemas entre los departamentos y los diversos equipos de forma que les permita alcanzar metas y objetivos individuales, departamentales y organizacionales. Tanto individuales del proceso, del departamento al cual están esos individuos y la organización en general. Entonces debe ser, ¿qué nos dice la información? Debe ser por escrito, ¿no? O sea, no es decirle, oiga, váyale al del almacén que nosotros compramos 100 kilos de este producto, pero que no lo apunte, que él se acuerda. Y yo también me voy a acordar. Entonces, el día que mañana me dio Alzheimer, pues ya, el día que se me borró la memoria, pues entonces perdimos la gestión de almacén. Debe estar por escrito. El mensaje debe ser claro, conciso y coherente. Lo que se está consignando, tanto en información como en la que se quiere comunicar, es decir, yo voy a comunicar un pedido, debe ser claro, conciso y coherente.
debe enviarse a los destinatarios correctos. Imagínense que yo soy de almacén, tengo un requerimiento para que monten una orden de compra, una orden de pedido, y en vez de enviárselo al de compras, se lo envíe al de mantenimiento. Pues si no lo envío al destinatario, en su momento yo les he dicho siempre, por ejemplo, que cuando tengamos requerimientos, vaya a la fuente, aquí en el proceso académico. Vaya, diríjase a sus coordinadores, diríjase al docente de la materia si es que tiene una novedad, porque si usted se dirige a otro docente, pues nunca, de pronto nunca se va a dar por enterado el que sí le puede solucionar el problema. Pasa lo mismo en el flujo de información y comunicaciones dentro de la gestión logística. Tengo que dirigirme a quien debo dirigirme. ¿Para qué? Pues para tener la respuesta que espero. Debe proporcionarse líneas de tiempo claras. ¿Cuál es mi capacidad de respuesta? ¿Cuál es mi tiempo de respuesta? Muchas organizaciones lo llaman el L de respuesta, sobre todo cuando hablamos o nos referimos a proveedores. ¿Cuál es su L? 3 días, 5 días. Y sobre ese L negociado, pactado, es el tiempo de respuesta. Y esas son los que hablan de líneas de tiempo claras. ¿Para qué? Porque ellos son los que van a respaldar en qué momento debo reaprovisionarme sabiendo cuál es el tiempo de respuesta. Si yo soy de almacén, pues debo conocer cuál es el tiempo de respuesta que tiene el encargado de compras. Y el de compras debe saber cuál es el tiempo de respuesta que tiene su proveedor. Y en esos tiempos de respuesta, pues hallamos cuál es el tiempo real de abastecimiento. Debe ser en tiempo real y debe tener una integración de la tecnología. Es decir, cada vez las herramientas tecnológicas van a ayudar mucho más en todos estos procesos logísticos de flujo de información, de almacenamiento. Y viene lo que no puede faltar, el control de calidad, que son mecanismos y acciones y herramientas realizadas para detectar la presencia de errores. La función principal del control de calidad es asegurar que los productos o servicios cumplan con los requerimientos mínimos de calidad. ¿Quién da los requerimientos de la calidad? La calidad es una charla de gestión de calidad, pero se puede dar por lo menos en tres tipos de requerimientos. Uno, los requerimientos legales, cuando el cliente pida lo que quiera, yo como fabricante podría hacer lo que sea, pero la ley me dice, qué pena, pero usted tiene que fabricarlo bajo estos parámetros. Condición de calidad 1. 2, condiciones que le pida al cliente o parámetros dados por el cliente. Entonces el cliente quiere una camisa y quiere que esa camisa sea de 1000 colores, que tenga bolsillos en la espalda. Es el cliente. Y la calidad se da a través de la satisfacción del cliente. ¿Yo qué tendré que hacer? Dado estos dos factores. Y viene un tercero, que son las condiciones que yo sugiero como fabricante. ¿Listo? En esas 3 condiciones de calidad, entonces decimos, vea, hay que hacer un control. No, que es que el cliente quiere los bolsillos de la camisa en la espalda. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer? Fijar cuáles son los estándares de calidad o los requerimientos de calidad que tiene ese producto, esas camisas, y ver cómo puedo controlar que sí se cumpla con lo que el cliente espera. ¿Y hace parte de qué? Sí, hace parte de la gestión logística. Sí hace parte, obviamente, que la cadena de suministros, que es mucho más grande, que la logística está integrada a esa cadena de suministros, y que en algún momento le dice, oiga, no puede hacer un alistamiento de producto y despacho al cliente porque no cumple con los requisitos de calidad. Entonces, ese es el control de calidad que debemos tener claro dentro de un proceso logístico.